de caballos se trata y para hablar del hipódromo y de todo lo que acontece alrededor de este deporte, Vania Casasola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Hola, Vania. Vania, ¿de verdad había caballos antes aquí en la Ciudad de México? De veritas que sí había. ¿De veritas, de veritas? De veritas. Que había un hipódromo ahí. Sí, había un hipódromo. ¿En dónde? Les voy a contar. ¿Se acuerdan que hablamos un día de este hipódromo de Peralvillo, que estaba pues como más al norte? La gente del Porfiriato en ese momento ya se había hartado de los polvaredos que se hacían, porque acuérdense que como era el lago, se deseca, entonces había muchísimo polvo. Entonces el tren aparte no llegaba hasta allá. Entonces, ¿qué pasa? El tren sí llegaba a la Condesa. Claro. Lo que hoy conocemos como la Condesa, ¿no? Que antes era la hacienda de la Santa María del Arenal, era esta hacienda de la Condesa de Miravalle, Claro. por quien lleva el nombre de la Condesa ahora el lugar, Por ¿no? eso se llama así. Por eso se llama así. Entonces, bueno, en 1902 este lugar se vende a la compañía fraccionadora de la colonia Condesa. Y el Jockey Club, que era el dueño del hipódromo del Peralvillo, dice, ¿sabes qué? Necesitamos una segunda sede en este lugar que está de moda, que va a estar muy padre, que tenemos que hacer este nuevo evento allá. Entonces compran el espacio que está justamente entre Avenida Chapultepec, la Escandón y la Roma, o sea, como que hacen ese espacio, y lo compran para hacer el nuevo hipódromo, el hipódromo de la Condesa. Un Por terreno fin, enorme, ¿no? Un terreno enorme que compran en 903 y lo pueden inaugurar hasta 1910. Entonces lo inauguran en octubre de 1910 con la idea de que es este nuevo centro de espectáculo y del caballo, del hipódromo, que atraiga a esta sociedad porfiriana muy acomodada. Y el caso es que es una inauguración completamente desangelada, porque pues la gente decía que los caballos pues que corrían muy lento, pues que no estaba tan padre, pues que, o sea, como que están tan acostumbrados al glamour de Peralvillo que no era como bien recibido. Entonces dijeron, ¿qué hacemos para levantar esto, no? Sí. Como para darle ya este punch. Entonces hicieron el primer derbi mexicano, exacto. Este es el parque, ¿no? El parque, ¿cómo se llama? ¿El de México? El México El Parque todavía México. está, ¿no? Sí, claro, Porque por todavía supuesto. está Ese arco, ¿no? Sí, Porque claro. el Parque México es lo que estaba al centro de, es lo que está al centro de Ámsterdam ahora. Sí, claro. Y Sobre Ámsterdam, Ámsterdam, exacto, ajá. Ámsterdam la colonia se construye alrededor de Ámsterdam porque se conserva la traza del hipódromo. Por eso es el circuito Ámsterdam, era ¿no? Era el circuito, Hay un era la circuito. pista de casi 2 kilómetros. Entonces, debido a este circuito, es que tenemos esta calle, ¿no? Que se conserva Sí. y con esta idea se crea la colonia así, pero bueno, vamos a hablar un poquito del hipódromo. Hacen el primer derbi mexicano y este derbi mexicano es el que pues llevan aquí los caballos. Ajá. ¿Y qué es la diferencia de un derbi y una carrera normal? Un ¿Cuál derbi es la diferencia? tiene caballos pura sangre, tienen 3 años, los caballos son jóvenes, son caballos por lo general hijos de campeones. Ok. Y la idea es que sea como la carrera por excelencia del hipódromo, ¿no? Derbi, el derbi. Ajá, el derbi. Entonces, pues la gente va, apuestan y entonces se ofrece como el premio al ganador. Imagínense esto para aquella época, ¿eh? Sí. 15,000 pesos al ganador. Era muchísimo. Por una fortuna. Pero No, para esa espérate, época, 15,000 muy pesos al bien. ganador más Millonario. el 50% de las entradas. Ay, Chihuahua. Y entonces, a ver, ¿Cuánta gente cabía? en el periódico Universal de la época se dice que los boletos de la entrada eran 5 pesos para la gente VIP y 2 pesos para la gente pues normal, ¿no? Y cabían como 3,000 personas. ¿En Entonces, dónde estamos se hablando- senta? O sea, ¿dónde se acomodaban? Hay tribunas. ¿Alrededor? Ahí Ah, mira, ahí está. Ahí se está viendo las tribunas. Después de la revolución que viene y que les cae en este desuso, pues entonces el hipódromo, los sportsmen, que son estas personas acomodadas que se dedicaban a fomentar el deporte y que lo practicaban, traen a México el polo, traen a México, bueno, hacen concursos de tenis, hacen concursos ahí de automovilismo y de carreras de motos y daban 75 vueltas a la pista. Entonces, bueno, ¡Guau! trataron de hacer muchos esfuerzos por rescatarlo hasta que pues ya por fin en 1922 es el último derbi. Imagínense la diferencia de fechas, ¿no? 1910 se ofrecen 15,000 pesos al primer ganador. 1922 Álvaro Obregón ofrece 1,000 pesos al ganador del derbi. Ah, ¿y quién quería participar? Pues sí le entraron, pero ¿Sí le fue el entraron? último. Menos, pero le Porque entraron. bajó la bolsa. Sí, pues Oye. es que ya el país había pasado por la revolución. Entonces, bueno, pasan estas situaciones. En 1925 ya se vende, el Jockey Club vende el terreno y en el 27 se funda la colonia Hipódromo Estas Condesa. estructuras todavía están ahí. Claro, todavía está. Digo, es yo todo lo que caminaba es el por parque, ahí. ¿no? El que tiene la fuente y para Exacto, patinar y exacto, todo. exacto. Entonces, lo que se hizo al momento de construir la colonia fue respetar la traza a través de, o sea, bueno, partiendo de la elíptica Ajá. del circuito. Sí, se dejó Ámsterdam, esta Exacto. avenida tan bonita Y que pasa entonces- alrededor de esto, ¿no? Exacto, y por eso la colonia tiene el 40% de zona arbolada y es tan bonita, es porque Sí. se Claro. conservó todo esto.
Y esa es la historia de el hipódromo de la Condesa. Pues ahí está, sí había caballos en la Ciudad de México. Sí y había, y se andaban respetaban. corriendo ahí libres. Claro. Muy bien. Vania Casasola, muchas gracias. Gracias, Gracias amigas. por estas fotos.